En este video vamos a ver el cálculo de la resultante por métodos analíticos. ¿Qué es métodos analíticos? Cálculo mediante cálculos matemáticos. Eso está en la página 19 de sus apuntes. Y vamos a empezar a ver cómo se suman vectores colineales en un mismo eje. Supónganse ustedes, recuerden, pero primero recuerden que colineales significa misma línea de acción, o sea, están sobre el mismo eje. Entonces imaginen, como ejemplo, ahorita que tenemos un cuerpo aquí, en el que se le aplica una fuerza 1 de 10 newtons en el eje positivo de las X. Y por el otro lado, alguien lo jala con una fuerza de 5 newtons. Y nos dicen, encuentra la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Pues para eso vamos a hacer uso primeramente, del método gráfico. ¿Qué nos decía el método gráfico? El método gráfico nos decía, toma una de las fuerzas y dibújala a escala. Aquí pues ya no necesitamos tanto la escala porque estamos en el método analítico, pero vamos a suponer 10 newtons, me lo llevo aquí y lo dibujo. 10 newtons, 10 centímetros, por ejemplo. ¿Qué me decía el método gráfico? Me decía, aquí empezaste, dibujas el primer vector. Donde termina el primer vector, dibujas el segundo. Ah, mira, pues ya lo dibujé aquí, sobre la misma línea. ¿Y esos son los únicos vectores que voy a sumar? ¿Cuál es la resultante? Pues nos decían, de donde empezaste a donde terminaste, o sea, hasta acá. Yo debería dibujar aquí el vector sobre esta misma línea, pero se va a perder. Lo que voy a hacer es ponerla aquí abajo. Esta es la resultante de aquí, de donde empecé a donde terminé. Y si estos eran 10 centímetros y estos 5, este me da 15 centímetros. Y entonces mi resultante es de 15 newtons. Miren qué curioso. Por tener la misma dirección, me está dando un resultado de sumar nada más sus magnitudes. 10 más 5, 15. Está interesante esto. Pero vamos a ver otro ejemplo. Supónganse ahora que tenemos el mismo cuerpo, pero ahora con una fuerza de 10 newtons en el eje de las X positivo, hacia la derecha, pero ahora la fuerza 2 es de 5 newtons hacia la izquierda. ¿Será lo mismo? Bueno, me piden, encuentra la resultante de esas dos fuerzas. Vuelvo al procedimiento gráfico. Dibujo la primera. Aquí está la primera fuerza. De aquí a aquí, 10 newtons. Donde termina la primera, dibujo la segunda. O sea, sobre esta debería de dibujar yo la de 5. La dibujé arriba para que no se pierda. Pero de hecho debe de ir aquí. Y entonces empecé aquí, primer vector. Donde termina el primer vector, dibujo el segundo vector y llego a este punto. ¿Cuál es la resultante? De donde empecé a donde terminé. Y si se dan cuenta, yo tenía 10 centímetros menos 5 centímetros, me quedan 5 centímetros y me quedan 5 newtons. Fíjense, entonces aquí, como si hubiera restado yo nada más 10 menos 5. Interesante. Vamos a ver otro ejemplo. Vectores paralelos. Los vectores paralelos. Imagínense que hay un cuerpo en el que le aplicamos dos fuerzas de 10 newtons cada una, pero de manera paralela. Ambos en el eje de las X. Y me dicen, encuentra la resultante de estos vectores. Yo vengo a mi procedimiento, dibujo la primera fuerza, 10 newtons, donde termina la primera, dibujo la segunda, otros 10 newtons. ¿Cuál es la resultante? De donde empecé hasta donde terminé.
Otra vez debería de encimarla sobre este eje, pero para que se distinga la estoy poniendo en rojo aquí. 20 newtons. Y aquí es como si se hubiera sumado otra vez 10 newtons y 10 newtons. Dense cuenta que aquí no cambia mucho porque tienen la misma dirección. Lo único que está cambiando es el sentido. Entonces vamos a llegar a una conclusión muy importante. La resultante de un sistema de vectores colineales o paralelos se obtiene sumando sus magnitudes, o sea, sus valores, como números. Ahí, entonces, por ser colineales, o sea que están en la misma línea, se suman como números porque tienen la misma dirección. Y se deben de tomar en cuenta únicamente los sentidos que ya sabemos y manejamos. Como nosotros vamos a estar manejando coordenadas X y Y, les recuerdo que en el eje de las X, cuando va hacia la derecha, es positivo, cuando va hacia la izquierda, es negativo. En el eje de las Y, cuando va hacia arriba, es positivo, cuando va hacia abajo, es negativo. O sea que estos vectores, si se dan cuenta aquí, yo los sumé. Nada más 10 más 5, 15. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sumé? Porque este era positivo y este positivo. 10 más 5, 15. En el caso contrario, 10, este es negativo porque va hacia la izquierda, menos 15, menos 5, perdón. Entonces me da 10 menos 5, la resultante es 5. Los vectores paralelos 10 más 10, la resultante me da 20. ¿Por qué más? Porque ambos son positivos. O sea, se van a sumar como números cuando sean vectores colineales, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Cuando actúan vectores en el eje de las Y, también aquí, los que vayan para arriba positivos, los que vayan para abajo negativos, y se suman como números. Vamos a hacer el ejercicio para clase que está en su página número 20. Dice, ejercicio para clase, página 20. Calcular la resultante de los vectores colineales que se indican. Dice, inciso A, vector 1, 3 de magnitud y. ¿Qué significa y? Que está en el eje de las X. Es positivo, va para la derecha. Vector 2, menos 5 y. ¿Cuánto tiene de magnitud? 5. Y me dice que también está en el eje de las X. Negativo, quiere decir que va hacia la izquierda. Vector 3, 7i, también en el eje de las X. Positivo, va hacia la derecha. Vector 4, menos 7i, también en el eje de las X, pero va hacia la izquierda. Y como ya vimos, yo los voy a poder sumar como números. Entonces digo, la resultante de los vectores que están en Y es igual a 3, nada más tomo su valor, menos 5, más 7 y menos 7. Todos en el eje de las Y, o sea, en el eje de las X. Hago la suma y me dice, la resultante en Y es igual a menos 2i y la grafico. Aquí está, menos 2i. Como ya no estoy haciendo la escala, yo puedo usar la escala que quiera, pero bueno, aquí ya nada más me está representando que tiene este vector resultante en el eje de las Y un valor de 2 y que va hacia la izquierda. Así de simple se suman los vectores cuando están en un mismo eje. Hemos hablado hasta ahorita del puro vector, dirección X. Vamos a ver uno en J. Vector 1 igual a 10J. J dice que está en el eje de las Y. Su valor es 10, es positivo, va para arriba. Vector 2, menos 8J. J está en el eje de las Y. Menos 8 quiere decir que va para abajo. Vector 3J, positivo. Vector 4, menos 10J, negativo. Hago la sumatoria como números. RJ y nada más considerando sus signos. 10, que es el primero, menos 8, más 3, menos 10.
todos en el eje de las Jotas. Hago la suma y me dice que la resultante en el eje J es menos 5J. Lo grafico. Aquí está. R en J es igual a menos 5J. Aquí está. Ya no tengo que poner escala porque lo estoy haciendo de manera matemática. Bueno, entonces cuando están en el eje de las X y el eje de las Y se suman como números, nada más debemos de considerar sus signos positivos y negativos. Ahora vamos a ver qué pasa si hay una pelotita que tiene fuerzas en Y, pero también fuerzas en J. Ahora ya las vamos a empezar a combinar. Entonces dice aquí, suma de vectores rectangulares que actúan tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. ¿Qué haríamos aquí? Pues yo sumaría esta menos esta. Supónganse que me da, como no le di valores, es un ejemplo nada más, supónganse que me da esta resultante en Y. ¿Qué haría con las Y? Le sumaría esta menos esta. Supónganse que me da una resultante en J así. Entonces ahí llegamos a hacer el cálculo de las resultantes en Y y en J. Vean, aquí ya nada más les voy a poner una simbología que les digo que es muy posible que se encuentren, y si les encuentren no les debe de causar ninguna extrañeza. Resultante en el eje de las Y, también alguien puede decir que es la resultante en el eje de las X. O bien, sigma de vectores en X. Este símbolo sigma, letra del alfabeto griego, siempre que lo vean significa sumatoria. Entonces aquí dicen, la resultante es una sumatoria de vectores en X. O bien, una sumatoria de vectores en Y. Bien, entonces fíjense, cuando tenemos vectores en X y en Y, podemos calcular de la manera que ya lo hicimos su resultante en Y, o sea en X, su resultante en J, o sea en Y. Bueno, pero estos son dos vectores. Yo necesito, alguien me va a decir, estos dos vectores también tienen una resultante. Pues sí, vamos a ver cómo obtenemos esa resultante. Vean, esta resultante la vamos a obtener así. Habíamos dicho que teníamos una resultante en X, RI, una resultante en J, RJ. Y nos decían, pero esa resultante debe tener una resultante final. Esta la estoy llamando resultante total. Y vean, aquí voy a aplicar los métodos gráficos. Me voy a auxiliar de los métodos gráficos. Recuerden, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo encontraría yo esta resultante? Tomo el primer vector, R1, donde termina 1, dibujo RJ. Y la resultante es donde empecé hasta donde terminé. Esta es la resultante. Ese método es el del triángulo o el del polígono. Pero también, acuérdense que dijimos que podíamos hacer el del paralelogramo. Esta RI la traslado para acá. Perdón, RJ, la traslado para acá, RJ. Esta RI la traslado para arriba, RI. Y donde se cruzan los traslados y desde mi origen trazo y es la R total. Y aquí le estoy poniendo que va a tener un ángulo beta. Podría ser alfa, beta, gamma, delta, lo que sea. Yo le llamé beta. Bien, entonces esta es la resultante que necesito. Pero fíjense, por cálculo nos va a resultar muy fácil. Porque miren, este triángulo, es un triángulo rectángulo. Porque aquí la Y, o sea la X, y la J, o sea la Y, forman un ángulo de 90 grados. Aquí está. Donde yo conozco el valor de RI y conozco el valor de RJ. Lo que me falta es esta, RT. Fíjense, como yo les dije que esto era un triángulo rectángulo, quiere decir que lo que me falta conocer es la hipotenusa. ¿Cómo sé qué es la hipotenusa? Porque yo recuerdo que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es la más grande y aparte está opuesta al ángulo de 90 grados, opuesta al ángulo
de 90 grados. Entonces, este lado, que es la hipotenusa, yo lo puedo calcular utilizando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa, RT, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? RI y RJ. De tal manera que la resultante total va a ser RI al cuadrado más RJ al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Y eso me va a dar la magnitud de este vector. O sea, voy a saber cuánto vale cuando yo conozca RI y RJ. Y el ángulo θ deberán de dar un repaso, lo vamos a dar más adelante, pero las funciones trigonométricas se aplican a un triángulo rectángulo. Yo puedo calcular el seno de beta, cateto puesto entre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, o la tangente, cateto opuesto entre adyacente. Como yo tengo de datos los catetos, voy a utilizar la tangente de ese ángulo, y es cateto opuesto, RJ, entre cateto adyacente, RI. Esto me da el valor de la tangente, pero yo quiero el ángulo. Bueno, entonces el ángulo, cuando ustedes tienen este valor, le aplican en su calculadora función inversa, y esa función inversa se representa así. Les da el ángulo. Dice, beta es igual a la tangente menos 1, que así aparece en sus calculadoras, de un valor que sea RJ entre RI. Esto me da la dirección. Es importante que aprendamos siempre qué significa cada ángulo. Aquí en vectores debemos de saber qué significa ángulo. Este ángulo beta, dice, y la figura nos sirve para encontrar θd. ¿Qué es θd? El ángulo directriz, que es el ángulo que debemos de reportar. Para que se entienda de esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer problemas para resolver en clase, que está en la página 21. El primer problema me dice, calcula la resultante de los siguientes vectores. B1, 3i más 2j, o sea, tiene componente en x y componente en y. Vector 2, menos 5i más 8j, igualmente. Vector 3, menos 10i menos 15j. Y vector 4, 8i menos 12j. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Bueno, pues primero voy a sumar lo que ya me enseñaron a sumar. Voy a encontrar la resultante en el eje de las i's. O sea, voy a hacer una sumatoria de vectores en y, o sea, una sumatoria de vectores en x. Esto lo vuelvo a repetir nada más para que se vayan acostumbrando con la simbología. En x, ¿qué tengo? Pues veo 3. Sumo 3. Siguiente vector, menos 5. Menos 5. Siguiente vector, menos 10. Menos 10. Siguiente vector, más 8. Más 8. Ahí está. Sumo todo esto y me da menos 4 y todo en el eje de las y, 4i. Ahora me voy al eje de las y y la misma simbología. Voy a encontrar la resultante en j, o sea, la resultante en y, o la sumatoria de vectores en j, o la sumatoria de vectores en y. Igual, primer vector, acá está, en y, 2. Segundo vector, en y, 8. Tercer vector, menos 15. Tercer vector, menos 15. Cuarto vector, menos 12. Cuarto vector, menos 12. Todos en j. Hago la suma numérica considerando los símbolos y me da menos 17j. Una vez que yo obtengo RI y RJ, los grafico. Siempre que tengan RI y RJ, los tienen que graficar primero. Vamos aquí. Vamos a ver.
Entonces yo tenía RI menos 4. En el eje de las X, 4 negativo, va hacia la izquierda. Y si se dan cuenta, ya no estoy mencionando escalas. Porque yo digo, bueno, este es 4. Y en J tengo menos 17. Bueno, pues nada más lo hago proporcional. Este es mucho más grande que 4 y me representa 17. Vuelvo a hacer que este vector lo paso para acá y este vector lo paso para acá y aplico. Ya sé que esta R total es la hipotenusa y por la fórmula que vimos va a ser la R total, la raíz de RI al cuadrado más RJ al cuadrado. RI vale menos 4 elevado al cuadrado más RJ menos 17 al cuadrado. Menos 4 cuando se haga al cuadrado se va a hacer positivo, menos 17 cuando se eleve al cuadrado se va a hacer positivo. Sacamos la raíz y me dice que la resultante total es de 17.46. Ya tengo su magnitud. Esta va a valer 17.46. Esta rojita. Bien. Pero a mí me dijeron que calculara un ángulo beta. Y ese ángulo beta me dijeron, y en los apuntes lo dice, que siempre es el ángulo agudo que forma la resultante con el eje más próximo de las X. Este es beta. Si se acuerdan, en el primer cuadrante, lo voy a poner acá, también beta era el ángulo que forma la resultante total con el eje de las X más próximo y siempre un ángulo agudo. Bien, ya lo tenemos ahí. Entonces, vengo aquí y calculo 17.46, tangente de beta es igual a RI sobre RJ, RJ sobre RI, perdón, menos 17 entre menos 4, 4.25, saco la función inversa y me dice que es 76.75. Vengo a mi figura y digo, esto vale 76.75, pero el ángulo agudo, el ángulo que tengo que reportar es el ángulo directriz que se mide a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta encontrar al vector. Este es el θ d que debo de reportar. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale este ángulo? Pues de aquí a aquí 90, de aquí a acá 180, más 76, 75, vengo acá y digo, de la figura θ d 180 más 76, 75, el ángulo que reporto es 256.75. Hasta aquí dejamos este video.